ya. De la lectura del segundo párrafo, de ahí que inferir. ¿Qué se puede inferir? Que voy a ver la correcta primero. ¿El idioma de los artículos es un factor de selección dentro del sitio Wikipedia? Sí. ¿De dónde dice en el párrafo 2 que es más fiable el inglés? De ahí yo infiero que el idioma del artículo es un factor de selección, sí, porque si es más fiable es en ese sentido. La D, vemos al tiro la D. Es el sitio más utilizado. Estamos hablando de Wikipedia. No está hablando del otro y tampoco lo dice, suponte que uno sea más utilizado que el otro. ¿Ya? Pero la E, ¿sí? Sí, ahora sí se entendió mejor. Sí, la inspiración es fundamental para la búsqueda de información. No, pues solo un decir nomás. Ah, ya. Fíjate que es un decir que lo diga el texto, no. La verdad es que cuando uno busca cosas en internet, más que si está inspirado o no, es por necesidad nomás, ¿cierto? Como en internet sale todo, uno va ahí porque es más rápido, es más necesario. No hay algo que me inspire nada, que lo necesito. ¿Ya? Ya, profe, ahora se entendió, gracias. Ya, la Isi sí estaba y ahí volvió la Isi. Otra duda. ¿Hay más? ¿Cinco? Espérenme, un cachito, al tiro, que estoy anotando a alguien. Las 7, profe, después. Ya, las 5 y las 7, vamos para allá. Para quien se viene sumando, estamos revisando el control, ¿ya? La 5, el que se equivocó en las 5, ¿qué puso? Ya. ¿Árbol? Sí. Ah, ya. El emisor valora positivamente. Valora positivamente. Voy a ver la correcta primero. Los espacios de discusión y el historial de modificaciones de Wikipedia, sí, porque dice que en el párrafo 5 permite llevar a cabo una evaluación crítica de la información. Eso valora positivamente. Tú me pusiste la A. La fiabilidad, no. Él no lo confirma esto. Él se pregunta si es confiable. Ah, ya. Si yo confirmo algo, él habría dicho, ya, a mí me gusta que sea fiable y eso, pero él se pregunta si será fiable o no. Y el que se equivocó en las 7, ¿qué puso? Puse la B. Puso optimismo. Sí, es que no la entendí en realidad. Yo le digo dónde está. En relación al uso de los contenidos de Wikipedia, el emisor promueve principalmente una actitud de, en el párrafo 5, dice que es imprescindible ser precavido, especialmente en temas polémicos de actualidad. ¿Ya? Fíjate cuando dice en el párrafo 5, la precaución, al final, por tanto, sigue siendo imprescindible, especialmente en temas polémicos, al final del párrafo 5. Entonces ahí derechamente dice que hay que ser precavido. Lo dice con todas sus letras. Optimismo es cuando yo juzgo y veo las cosas en su lado más favorable, y no dice eso. ¿Ya? Yo creo que ahí no lo viste nomás. Lectura 2. Empezamos con la lectura 2, les dictó. Este era un cuento, ¿ya? 8 árbol, 9 barco, 10 casa, 11 árbol, 12 barco y 13 dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buenas. Una mala. 2 malas. Ya, y ahí nomás, porque era mucho. Son 6 nomás aquí, ya. Dudas, de la 8 para abajo. 11. Ya. La 8 primero, de ahí nos vamos a la 11. Del último párrafo posible afirmar ¿qué pusiste? A Eponina le preocupa lo que las revistas señalen sobre su... Es que no dice... Claro. Fíjate que... ¿Por qué primero estamos en la C? No dice que le inquiete. Lo que pasa es que al final es raro, del último párrafo posible afirmar, es raro. ¿Por qué? Porque ella enfrenta esta situación, una actitud, claro, ella en vez de a lo mejor llorar desconsoladamente por lo que pasó, ella empieza como que estuviera viendo una revista y la revista estuviera describiendo cómo estaba vestido su hijo muerto. Entonces por eso él tiene una actitud perturbadora, sí, porque está en shock.
Sí, no es fácil. ¿Se acuerdan que una vez nos salieron 3 cuentos en un control y los 3 costaron mucho? Los cuentos a veces, yo siento que a ustedes, por lo menos a mis cursitos de este año, les cuesta más un cuento que un texto expositivo. A ustedes es mucho más fácil un texto expositivo, claramente. Y lo he comprobado todas estas veces. Entonces, claro, dice, Eponina se abrazó a la Ana, todo, y de ahí empieza a describir como que estuviera leyendo una revista de moda que ellas acostumbran a leer y tiran todo, vestido de algodón, color tanto, ¿te das cuenta? Entonces, ella está en shock, está perturbada, por eso dice que esta actitud perturbadora, claro, porque después de abrazar a la Ana, describe al niño como si fuera una revista de moda, y eso obviamente que uno no lo haría, pues. En vez de ¿qué uno espera? Que llore, que grite, que le pegue, que diga ¿por qué lo hiciste? ¿Sí o no? Ella no hace eso. Por eso no me sirve la B, no está ni inquieta ni preocupada. Yo creo que todavía está en shock y atina como lo que hace siempre, a ver al niño desde el punto de vista del amor, que no es lógico tampoco. Por eso era la A. ¿Algo antes de la 11? La 10, profe. Esa es la 10. Yo puse la E. Dice, ¿sabes qué está malo? Dice, en su globalidad, el texto expone un contraste entre qué? Expone una oposición, un contraste entre la frialdad de Eponina. ¿Se acuerdan que Eponina como que decía que los niños le vinieron como a su adolescencia como que a perturbarla, eso? ¿No? La Eponina no era muy cariñosa con su hijo, pero Ana hacía ese papel. Entonces dice que por ahí que detestaba a su hijo y la otra los cuidaba. Pero tú me pusiste en la E, ¿cierto? Dice, la difícil vida de Ana no caracteriza la vida de Ana como difícil. Ella era la que cuidaba a los niños, la empleada, como quieran llamarla, pero no dice que era difícil. No es un contraste entre que uno vivía bien y la otra mal. ¿Profe? ¿Sí? Pero en una parte dice que la rutina y todo, pero lo dice en una pura parte y la pregunta dice en su globalidad. ¿Eso es lo que también está mal? Claro. Lo que pasa es que la Eponina, yo no sé si llevaba una vida rutinaria o no, pero que no le gustaba a su hijo, no le gustaban. Así de derechamente, que no le gustaban los niños, ¿ya? Y claro, ella decía, ahora, ella sin hijo, igual lo pasaba bien porque la verdad es que los hijos los cuidaba la Ana. Entonces tampoco es tan exacto, claro, que diga la vida, insisto, no describe tanto la vida de cada una, ¿ya? Habla como más generalidades. Espérenme que llegó alguien. ¿Algo más? Tercera lectura. Pues la 11 era. La 11. La 11. ¿Qué pusiste? Puse D, pero estaba entre la A y la B. Ya. Como que Dice- la A sentía que me faltaba algo para como confirmar que era así. Por eso- A ver, dice el mejor resumen del párrafo 6. Dado, mientras leía su revista, Ana ha matado a su hijo. Ahora, ¿por qué no es un buen resumen? Porque se supone que fue así. Porque se supone que de repente andaban buscando a la Ana y la Ana... ¿Ah? Sí, que esa parte me confundió del texto. Esa parte cuando dijo que estaban buscando a Ana y después que Ana estaba en el baúl. Así fue. Entonces, claro, si dice, mientras Eponina leía su revista, Ana mató al niño, o ha matado al niño, claro, como la Ana desapareció de repente suponemos que ella se había ido ahí al altillo y había matado al niño, se supone. ¿Por qué es más exacta la A y no otra? Porque la A dice, Eponina encuentra a Ana, quien confiesa, porque ahí está el hecho más importante del párrafo 6, que el niñito lo mataron. Ya. Algunos en este me pusieron la 6, la C, perdón, que Ana se ha escondido en el altillo para matar. Ya lo mató. Y no es lo importante que se escondió, sino que lo importante que pasa aquí es que hay un niñito muerto. Entonces, por eso tiene que ser el mejor resumen la A. Ya, profe, gracias. Seguimos. ¿Nada más ahí? Ya, el siguiente texto tiene 5 preguntitas nomás, ¿sí?
es cortito, o sea, no es tan corto, pero tiene pocas preguntas. Dicto, 14 casas, 15 dados, 16 barcos, 17 elefantes y 18 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buenas. Una mala. Muy bien. 2 malas. Y 2 no más. Ya, dudas. ¿Algo antes de la 17? La 15. ¿Qué te equivocaste en la 17? Ya, la 15. El que se equivocó, ¿qué puso? La A. No, me enojé. ¿Por qué me enojé? Porque no habla de similitudes, habla de diferencias metodológicas. La A está muy mala porque no son semejanzas ni similitudes. Insisto, el Bastián ya estaba, si no me equivoco. Sí. Habla de diferencias metodológicas. Por eso la correcta dado, fíjate lo que dice. La astronomía y la economía presentan diferencias desde el punto de vista metodológico, sí, po. Ese es el mejor resumen. ¿Captas? La otra está derechamente mala. No son similitudes, son diferencias. ¿Ya? Me fue pésimo en este texto, creo que no lo entendí. No, para mi gusto, este texto era el más complicado. Según yo. Puede que a otro le haya costado otro, pero a mí este me costó más. Y la 17, no me digáis que pusiste el dado. Puse la B. Peor aún, po. Dividir el tema principal en 2 secciones. No son en 2 secciones. Fíjate que una persona me puso la D, explicitar el tema que se encuentra. No es otro tema. Primero está hablando de un tema. Siempre que les pregunten por algo que empieza un párrafo, siempre leanse el anterior, siempre. ¿Ya? Porque dice, en segundo lugar, ya, el párrafo cuarto empieza así, en segundo lugar. Y se refiere a otro argumento con respecto al párrafo anterior. ¿Ya? Entonces, no es un tema nuevo, como decía la D, por ejemplo. No es un tema secundario, que me diga que uno es más importante que otro. No, presenta un nuevo argumento de los que venía diciendo antes. Por eso dice en segundo lugar. En el párrafo anterior dio un argumento y ahora te va a dar otro. Siempre que les digan la expresión que está al comienzo de cualquier párrafo, por otro lado, en segundo término, además, cualquiera de eso, léanse el anterior, no se lean solamente el párrafo que les pregunta, porque casi siempre agrega algo, es con respecto al anterior, casi siempre diría yo. Si dice Pedro, por ejemplo, Domi, ya, está restringiendo algo que dijo antes, porque está empezando con un pero, ¿me entendí la idea? Entonces, siempre que les pregunten algo al principio, lean el anterior y de ahí tienen una idea súper clara. ¿Ya? ¿Algo más? Lectura siguiente. Este también no era ni tan largo. Dicto, 19 dados, 20 barcos, 21 elefantes, 22 elefantes, 23 barcos, 24 árbol y 25 dados. 1, 2, 3, 4, 5. 7 buenas. Una mala. Yo, profe. Muy bien. 2 malas. Yo. Muy bien. Ahí nomás. Y 3, porque la otra es difícil. 3 malas, hasta 3 le aguanto. Ya, dudas de la 19 para abajo. 25. La 19. ¿La 19? ¿Qué pusiste? La C. Mira, este yo lo encontré difícil. ¿Sabes por qué? Porque habían varias que para mí tenían como algo. La correcta era hayan tumba de una niña con una cabellera. Ya, eso es como lo curioso. ¿Ya? Eso es como lo más exacto. Y los títulos no son tan largos. Los títulos tienen que ser relativamente breves. ¿Ya? Entonces, hayan tumba de una niña. Y la C es en una hornacina del convento de las Clarisas se descubre. Eso sería más como para una bajada. Es muy largo para ser un título. Ya, aquí lo importante es que hallaron la tumba y lo curioso es
de 22 metros del pelo, porque acuérdate que eso es semejante con otro, por eso el tipo va a hacer esa noticia, porque dice que se parece a lo que le contó su abuela, etc. Entonces, ese es el más que trae como las palabras clave. Encontrar una tumba con una niña de pelo muy largo. El otro es más detalle, eso de cadáver, acuérdate que se encontraron solamente los huesitos, capta, y el C es demasiado largo para ser título. Trae información que no es importante, por ejemplo, eso de la hornacina, no es necesario, a lo mejor convento sí, pero podría haber dicho encontraron un cadáver o algo así como una tumba, algo así, pero es muy largo para ser título. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo antes de la 25? ¿Nada antes de la 25? ¿Qué pusiste? Había que inferir. Dice, el párrafo 3 y 4 hace referencia a qué. El malestar del emisor cuando observaba la exhumación. No lo caracteriza así. Ahora, estos dos sabes de qué hablan, del procedimiento. Es el método que usaban, especifica mucho en el método que hacían esto, hacían lo otro, etc. ¿Capta? Entonces lo que tú tienes que ver, ¿a qué hacen referencia ambos? Aquí no te dice, ¿cuál es la relación entre el uno y el otro? Y te dice, este hace esto y este hace esto. Entonces cuando te dicen, los párrafos tanto hacen referencia a que lo más seguro, como no nos dan separados, que los dos hablen de lo mismo. ¿Capta? Entonces ahí tienes que fijarte principalmente de qué hablan los dos, y los dos hablaban del método que usaban para el procedimiento. Por eso era la D. Siguiente lectura. Parto, 26 árbol, 27 elefante, 28 casa, 29 barco, 30 barco, 31 dado, 32 casa, 33 árbol y 34 barco. Este era el que tenía más preguntas, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buenas. Muy bien. Una mala. 2 malas. Yo, profe. Muy bien. 3 malas, porque eran 9, igual eran hartas. Ya, dudas de la 26 para abajo. 29. ¿Algo antes de la 29? Ya, la 29 es una pregunta de inferencia, fíjese bien. ¿Qué le puso usted? Yo puse E. ¿Eh? Sí. Ya, ¿qué está malo ahí? Te digo primero la mala y después te digo dónde saqué la buena. Dice, inferir, acuérdate. Los pueblos sudamericanos y europeos poseen festividades similares ya que tienen un origen común. No. Primero, no tienen el mismo origen. Pueden que sean parecidas o similares, pero el mismo origen no lo tienen. ¿De dónde vino barco? Fíjate, barco, la celebración del Huitzipantu se realiza con una diferencia de 6 meses respecto de la festividad indoeuropea. Ya, ¿esto de dónde lo sacáis? Del párrafo 1, 2 y 11. De donde dice que es el 23 de junio y la otra es el 21 de diciembre. Y si tú contáis de 1 de diciembre, ahí infieres que hay 6 meses. Profe. Ahora sí. ¿Qué más? La 31. La 31 que puso. La B. Y ahí está la 31. Barco puso. Fíjate que no es una introducción. Es muy corto para hacer una introducción. Fíjate, el primer párrafo es súper corto. El primer párrafo dice, la semana recién pasada se celebró en todo Chile el Huitzipantu, la nueva salida del sol mapuche. Se trata de una fiesta que reemplazó a la antigua noche de San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se introduce el tema. Si tú me haces una introducción, tendría que ser mucho más larga y me tienes que hablar como el contexto. Y eso no lo hace. ¿Ya? ¿Y por qué está más mala la otra? En el último párrafo se concluye porque el respeto tanto no se ha perdido. No habla de respeto, si el último párrafo es una línea. Último párrafo dice, espérame, lo leo al tiro. Una muestra de respeto que aún
porque ahí eso dice una pérdida de respeto, es una crítica, porque todavía aquí no es oficial, no es un día feriado como se hizo en Argentina. Entonces, para entender el último párrafo, tienen que leer el párrafo 15. Ahí habla que en Argentina dieron, ¿cuántos días feriados? Es Argentina, ¿cierto? Sí, en la provincia de Neuquén. Eran 2. Eran 2 días feriados y en Chile todavía no. Entonces, una muestra de respeto que se extraña por estos lados, se refiere a lo anterior, a los días feriados. Por eso la correcta dice, se expresa una crítica al hecho que esta festividad no sea un feriado aún en Chile. ¿Ya? Se concluye que el respeto pues, se ha perdido. No. Habla de respeto, pero específicamente porque no es feriado. No porque en Chile no se ha perdido, porque es muy amplio eso. ¿Ya? ¿Qué más? Última lectura, les dicto. Este era un cuento, ¿sí? Un cuento, un fragmento. 35 dados, 36 barcos, 37 casas, 38 árbol, 39 elefantes y 40 árbol. Eran 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 6 buenas. Una mala. 2 malas. Ahí nomás, ya, dudas. Otro cuento, estoy segura que este le costó más que el otro. Algo antes de la 36. Este precisamente, ¿qué le pusiste? Este es un cuento filosófico. Ah, perdón. No, que no lo había bajado yo. Es la pregunta con respecto al tema del fragmento. ¿Qué es que puedes calificar? ¿Qué le pusiste? No es religioso, porque él habla, ¿sabéis por qué no? Siempre que hablen de la existencia, del tiempo, ¿te acordás que se pone a hablar ahí del ser humano y todas esas cuestiones? Después dice, ya, y pensando nuevamente en el hombre, el ser humano, la existencia, el tiempo, todo eso siempre va a ser filosófico. Porque si solamente hablara de la divinidad, de Dios, de un ser superior, ahí te doy que es religioso. Pero no es así, por si acaso esotérico, que sale ahí en la 36, significa oculto, reservado, por si acaso. Esotérico, oculto, reservado. ¿Te das cuenta que prima eso? Fíjate, te leo literal lo que es filosófico. Conjunto de saberes que busca establecer los principios más generales que organizan y orientan al conocimiento de la realidad y el sentido del obrar humano. Claro, ahí también a veces en lo filosófico se da la ética, la moral, el bien y el mal, el obrar humano. ¿Captas? ¿Qué más? La 38, profe. La 38. ¿Qué le puso ahí en el título? Puse la E. ¿La E? Fíjate que primero Pao Chen, ¿cierto? Se supone que ahí lo muestran como filósofo, más que pensador, porque no es lo mismo. Y no tiene nada de singular. Lo que pasa es que lo singular de este cuento, por eso la 37 es caja, el soñador que es soñado por otro, ¿se acuerdan de esos cuentos como la historia dentro de la historia? Es ese tipo de cuentos, que él va y él se ve a sí mismo como que está escribiendo. Eso es lo complicado o lo raro de este cuento. Por eso es el que se sueña, como que yo soñara otro. Entonces, él no tiene nada de particular, sino que el cuento es así. Por eso es más exacta la A, el viaje al origen de Pao, porque él se ve a sí mismo. Es el mismo el que escribe, él se ve como el personaje. Entonces, por eso es como a su origen, a su forma, a su interioridad, si quieren decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué más? 40. La 39. La 39, ¿qué puso la 39 que se equivocó? La E. No, perdón, la A. Ya, pues, no es recíproco, es correspondencia mutua. Reciprocidad es correspondencia mutua entre una cosa con otra. Y no es recíproco, sino que es interdependiente. Y interdependiente significa dependencia recíproca. O sea, uno depende del otro. Por eso era exacta la E. Tienen dependencia mutua. ¿Te acuerdas cuando dice en el párrafo 3?
que dependen del uno del otro, porque él no puede dejar de escribir, porque si deja de escribir va a hacer que desaparezca, po. Entonces ahí dependen mutuamente. ¿Ya? No es correspondencia, no era exacta la A. Y el que se equivocó en la 40, ¿qué puso? D2. ¿D2? Sí. Dice, la expresión anterior del último párrafo, ¿para qué expresa? Dice, su mirada se ensombreció como si ante él cruzara una nube cargada de lluvia. No hay desilusión. Dice, la decepción del escritor por el resultado. No, no hay desilusión. Sino que él entendió que se había condenado a sí mismo. Es la condenación del personaje ante su descubrimiento. Porque en el párrafo 3, deja ir para allá, cuando dice, esta es la 40, ¿cierto? Ya, cuando dice, ¿dónde empiezo? Ya, dice su mirada se ensombreció como si ante él cruzara una nube llena de lluvia. Y es por lo de antes, tú tienes que leer lo de antes. Siempre yo le he dicho, cuando les den una frase, lean el antes y lean el después, porque ahí está la respuesta. El hombre no bien había escrito sobre el papel las palabras, si ese hombre me olvidara, moriré. Se detuvo, volvió a aspirar el cigarrillo mientras dejaba descargar por la boca, su mirada se ensombreció. Claro, porque ahí se dio cuenta, pues, que él iba a tener que escribir eternamente, porque si el personaje moría, moría también él. Entonces, tienen que leer lo anterior. ¿Captas? Sí. Sí, sí, capto. Siempre, insisto, siempre que les den una frase como la 40, siempre devuelvan si lean el antes y el después. Casi siempre la respuesta está ahí. Casi nunca está en la frase que les dan ahí. ¿Ya? Entonces, la formulita, para los que no lo dieron, anótenla. La fórmula es buenas por 15 más 250. Buenas las multiplican por 15 y a eso le suman 250. Y además, como está ahí en la pantalla, acuérdense que a mí me interesa que hagan este análisis para que vayan viendo qué errores tienen. Las primeras solo 9 preguntas son de la primera estrategia, reconocer e identificar puras preguntas textuales, esas deberían tener las 9 buenas. En la segunda estrategia, relacionar e interpretar, que es donde más hay, donde más se equivocan, porque ahí, además de relacionar e interpretar, hay preguntas de síntesis y preguntas de inferencia. Y la última, solamente 9 de evaluar, la última estrategia. Entonces tienen que fijarse bien para hacer ese análisis. Este análisis también tienen que hacerlo con todos los controles que hacemos, también con las jornadas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda del control? ¿Niños? ¿Ninguna duda? ¿No? Ya, entonces aquí mismo les quiero mostrar algo. Esta es la guía que nos tocó hoy día, se la voy a mostrar y salgo de aquí. Guía 45, ejercitación acumulativa 6, es la que viene, ya estamos en el último cuadernillo. Nos quedan 3 semanas para que terminen las clases. Acuérdense que nosotros las clases las terminamos la semana anterior a la jornada, así que no nos queda nada, ¿ya? Acordarse también que la jornada última la estamos dando desde el jueves y el último plazo para dar la jornada octava es el 21 de noviembre. ¿Qué pasa el 21? El día de las elecciones, es el último día, porque el otro día salen los resultados, ¿ya? Entonces nos vamos inmediatamente. ¿Alguna duda en la casa? Me voy a salir de acá porque quiero que lean aquí de la...